tema de las fundaciones es un tema que es sumamente interesante. Elegir un terreno, por ejemplo, ver si este terreno tiene los aires adecuados, es lo suficientemente adecuados para la salud y para la higiene, ¿no? Si tiene territorios o terrenos próximos de cultivo para poder mantener la ciudad, si está bien protegido, bien defendido, etcétera. Son temas que de alguna manera debían exigir al conquistador toda una serie de reflexiones y después trazar el plano y después fundar. O sea, todo esto de algún modo, Javier, debía suponer una serie de tareas que a nosotros nos resulta un poco difícil de entender ahora. ¿Tú qué piensas? Bueno, en los aspectos históricos, Hans Günther y Juan Manuel Ugarte pueden expresarlos. Yo estaba dando algunas cifras, pero evidentemente unas cifras de un corte en el tiempo, ¿no? Siglo XV. Por ejemplo, París tenía 80.000 habitantes, Brujas 35.000, Amberes 50.000, Colonia 40.000, Viena, Praga 20.000 y las 4 principales ciudades españolas, Barcelona, Córdoba, Sevilla y Granada, 40.000 en el siglo XV. Para tener una idea en relación a lo que planteaba Hans Günther de que este era el valle más poblado, efectivamente parece que esto es así. Lo que ha escrito Hans y otros corroboran que esa cifra entre 40.000 y 150.000 es factible. Pero aquí a mí me interesa dos aspectos. Un primer aspecto que lo trataré posteriormente, que cómo hay una modificación en la organización del espacio y del tiempo urbano, es decir, una modificación en la organización de la existencia finalmente. Pero la razón de esta cuadrícula se fundaba con un a priori conceptual. Sí. Evidentemente el Cardo y el Decumano, aunque los incas y los huari también ya tenían actitudes de planificación y los arqueólogos descubren que hay presencia huari o inca allá donde encuentran trazas urbanas ortogonales. Pero en el caso de la ciudad de Iberoamericana había un trazado ortogonal, el trazado de Damero. Modernamente entendido ese trazado, se encuentra lo siguiente. Aquello, las direcciones pregnantes, que es parte del urbanismo posmoderno. Dirección pregnante se refiere a que el hombre discurre mejor o entiende mejor adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Estas son las dimensiones pregnantes, existenciales que hacen más fácil la vida. De otro lado, la institución de la propiedad privada. Evidentemente la institución de la propiedad privada, institución propia del mundo occidental del siglo XV, que se transpone a este modo de desarrollo económico, a esta formación social no capitalista, implicaba necesariamente una división del espacio que permitiera la institución de la propiedad privada, como un elemento implícito en este trazado. Permitía, por ejemplo, al conquistador dividir en 4 solares y otorgar en propiedad y con límites muy precisos esa propiedad. Y la otra cuestión también, aunque esto no es excluyente del trazado, no es excluyente del trazado de Damero, implicaba una polarización del espacio. La plaza de armas, que nos hablaba Juan Manuel Ugarte, la ubicación de centros importantes, la ordenación en general del espacio. Por eso me parece pertinente este libro que tienes, Félix, en la mesa, que se llama La ciudad hispanoamericana, el sueño de un orden. Y que lo vamos a comentar más tarde. Lo vamos a comentar más tarde. Sí. A mí me parece sumamente interesante lo que dices. Y antes Juan ha citado Ixmenis y yo he citado la ciudad ideal que él planteaba un poco como el ideal franciscano. Y también podríamos citar las fundaciones de tipo reducciones jesuíticas, por ejemplo, las misiones jesuíticas del Paraguay, o los hospitales pueblo de Vasco de Quiroga, en Michoacán, en México, donde también se da la forma ortogonal y el ordenamiento, muchas veces en cuadrícula o en retícula, dependiendo, ¿no es cierto? Se da este orden, esta búsqueda del orden, y donde la propiedad privada no existe, curiosamente. Es decir, la propiedad privada me parece muy importante, señalándolo en la ciudad, pero no, por ejemplo, en las misiones o en los hospitales pueblos, que son más bien utopías, pero que siguen el mismo modelo. Se agotan en sí mismas, pero siguen ese modelo. Pero hay una cosa que decía Juan Manuel Ugarte y que a mí sí me parece importante. La Plaza Mayor, la Plaza de Armas, no solo sirve de baterías de defensa. Ahí está el poder concentrado, el poder de la Iglesia, el poder del Estado
y el cabildo. O sea, la representación del poder de los ciudadanos, que no son necesariamente los que viven, sino los que poseen, y en este sentido tú llevas razón, los que poseen tierras en esta ciudad. Yo creo que Juan puede decirnos más sobre estas cosas, ¿no? Bueno, faltaba el otro poder, que es el comercio. Ah, claro, que estaba al frente que estaba al frente, del Palacio de efectivamente. En cuanto a lo que dice Javier, es cierto, Francisco Pizarro tiene la facultad de repartir no solamente solares, sino las tierras aldeañas. Y él entrega las chácaras, que se llamaban en esa época, a sus compañeros de conquista y algunas a los conventos. Pero también entrega indios, encomienda de indios. O sea que la propiedad después triple. Se entregaban de acuerdo a la importancia durante el proceso de la conquista. Pero encomienda de servicio, que es muy importante. Por supuesto, encomienda de servicio. Lo que sí es interesante es cuando uno analiza ya el caso concreto de Lima, que este reparto se hace de acuerdo a las necesidades propias de Francisco Pizarro, porque él, al instalarse en el Palacio de Taurichusco, se está instalando en el punto donde se hacía el reparto de agua de las tierras más fértiles del valle, que viene a ser la parte comprendida entre la actual Sanjón, Miraflores, Callao, Bellavista, Magdalena, etc. Es decir, la zona en que estamos en este momento. Ya. Esas tierras las reparte entre sus compañeros de armas. En cambio, las tierras sobre las cuales él no tenía ningún control, que eran regadas por el río Surco, un río Guari posiblemente, esas se las entrega a los conventos. A Santo Domingo le da Limatambo, sí, a los mercedarios le da Surquillo, y así sucesivamente. Y después vienen los jesuitas y se quedan con San Borja. Claro. O sea que el Francisco Pizarro ubica su capital, su centro de poder, en el mismo centro desde donde se distribuía el agua. Eso es un detalle que muchos historiadores han olvidado, que inclusive lo obliga a cambiar las leyes de fundación de ciudades para transportar en la plaza de armas del centro que debió haber existido hacia un extremo, porque la plaza de armas debió haber estado donde está la Merced. Claro. Si uno hace un cálculo en la cuadrícula y traza dos diagonales. Entonces Francisco Pizarro se ubica en un sitio en el cual, a pesar de repartir estas tierras a todos sus compañeros, él todavía tenía el manejo político del control del agua, que era pues en un sitio donde no llueve, importantísimo, ¿no? Este sentido de la propiedad, este sentido del dominio además de sus compañeros, es todo un complejo que no se ha estudiado a fondo. Yo me preguntaba muchas veces por la... Mira, ese problema que tú has hablado, perdóname, Osof, es interesante porque Francisco Pizarro no lo inventó, lo hereda de Taurichusco. Taurichusco tenía también su señorío centrado al lado de las dos tomas, entre las dos tomas de agua importantes. Una que es la que está al lado del Palacio de Gobierno, donde queda desamparado más o menos, y la otra donde es la Rinconada de San Francisco. Ahí estaba la otra toma. Con esas dos tomas de agua se irrigaba una muy extensísima zona. Entonces Pizarro hereda de Taurichusco, que ya tenía el mismo sentido de geopolítica, de dominar por la administración del agua. Lo que yo decía es que a mí siempre me extrañó la excentricidad de la plaza de armas, porque la excentricidad de las plazas mayores en las ciudades españolas de América se explica cuando hay puerto. ¿No es cierto? La plaza está junto al puerto y ahí la excentricidad se explica en Cartagena de Indias, etcétera, o en La Habana. Pero no me lo explicaba en Lima. Ahora sí me lo he explicado. Y realmente me parece fascinante. Ahora, lo curioso es que el modelo limeño es copiado. En Buenos Aires, por ejemplo, cuando se funda Buenos Aires, se construye un castillete en el lugar de Pizarro y se hace excéntrica la ciudad. Se trazan 13 manzanas por 9, exactamente igual. Y en el acta de fundación dice a la peruana. Ah, o sea que la fundación de Buenos Aires se hizo a la peruana. Y ponemos un modelo. Porque el fuerte quedaba donde ahora está la Casa Rosada. Así es, ahí, la Casa Rosada. Digamos en la ribera del río. Y ponemos un modelo. Sobre el modelo que impone Lima, más bien vamos a volver con ustedes en unos momentos.